Facebook. Muy buenos días para todos nuestros queridos hermanos, amigos, personas que están en sintonía. Es un gozo para nosotros poder llegar hasta su casa a través de este aparatico pequeño llamado celular. Y usted se puede conectar en Facebook en este momento, @iglesiaccj. Comparte este link a través de WhatsApp. Y estamos hoy compartiendo la palabra de Dios en este tiempo difícil para Colombia y para el mundo. Nunca se había visto nada como que todo el mundo estuviera en lo mismo. Generalmente estábamos indiferentes de lo que pasaba en otros países. Generalmente otros países estaban indiferentes de lo que pasaba acá o en poblaciones diferentes del mundo, pero en este momento, que yo recuerdo, es el único momento donde podemos estar enfrentando juntos como humanidad, como hijos de la descendencia de Adán, este problema unidos y hemos sacado lo mejor de nosotros. Muchos han sacado lo mejor de sí, han sido benevolentes. Por ejemplo, los chinos mandaron un avión repleto de mercancía para Italia, ayudaron a España. Están en este momento 4 potencias mundiales sufriendo de este mal por encima de cualquier otra nación de la tierra, y son China, Italia, España y ahora los Estados Unidos, que también ha llegado a unos niveles insospechados de contaminación a través de este coronavirus. Pero nosotros tenemos respuesta para todo ello en la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos aunque la tierra sea removida. Y por eso queremos en esta preciosa mañana compartir la palabra de Dios. Pero también te pedimos que tú lo compartas. Compártelo a través de todos tus amigos en WhatsApp, a través de todos tus contactos en Facebook, y vamos a estudiar la palabra de Dios para ver qué dice Dios acerca de esto. Definitivamente el momento específico no fue profetizado. Dios no dijo en el año 2020 va a haber tal. No fue profetizado, pero sí dice la Biblia lo que podría venir en base a los lineamientos que Dios traza. Tú sabes que cuando Dios creó el mundo, lo trazó con unos lineamientos, lo construyó con unos lineamientos, unas leyes, leyes físicas y leyes espirituales. Las leyes físicas, la ley de la tierra, la ley de la nutrición, la ley de la intoxicación, hay diferentes leyes, la ley de las bacterias, la ley de los virus también. Son leyes que nosotros vamos aprendiendo en la naturaleza que están. Cuando no existía Isaac Newton, no se había descubierto que la ley de la gravedad era así como Isaac Newton la describió. Si el hombre se ha ido dando cuenta al investigar en lo físico las cosas que Dios ha puesto. No sabíamos que el agua era H más O, hidrógeno más oxígeno. No sabíamos que en la tierra había elementos importantísimos que están en todo el hombre, como el potasio, el magnesio y una cantidad de elementos que están en la arena y están en el cuerpo de nosotros. O sea, hemos ido estudiando las frutas, los vegetales. Hemos podido decir que hay frutas que producen ciertas vitaminas y hay otras que producen otras. Y, en fin, Dios nos puso aquí no solamente para que nos rascáramos la barriga y nos quedáramos sentados, sino para que estudiáramos la naturaleza en el mundo físico y en el mundo espiritual, pues para que lo estudiáramos a Él, porque la Biblia dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Así Pablo decía, yo estoy aquí a fin de conocerle, he cambiado todo y lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo. Es decir, el conocimiento del Señor Jesucristo, el excelentísimo conocimiento del Señor Jesucristo
me ha hecho definirme de que lo demás es basura, literalmente. Por lo tanto, la Biblia tiene respuesta para todo. Y más que la Biblia, Dios mismo. Porque la Biblia es su palabra. Pero su palabra está sujeta a Dios. Dios es más grande que su palabra. Dios es el que toma las decisiones. No todo lo que Dios decide está aquí. Dios decide hoy hacer cosas, Dios decide mañana hacer cosas. Y no están escritas, pero Él las decide en base a lo que Él es. Entonces aquí en este libro conocemos cómo es Dios. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo es Dios y por qué Dios permite este evento que sucede. Y la mayoría de predicadores, sacerdotes católicos, pastores cristianos, dicen que esto es producto de la naturaleza, producto de los errores, producto de la maldad de alguien que inventó el virus. Otros dicen que es producto de simplemente falta de conocimiento acerca de lo natural, falta de conocimiento acerca de lo que Dios ha creado. Otros dicen que fue por el pecado original. Solamente por el pecado original debían venir estas plagas. Pero no es así. No es ni lo uno ni lo otro. La Biblia dice cuál es la verdadera razón por la cual estamos siendo azotados por una plaga microscópica llamada virus. Un virus. Cualquier virus. Sabemos que los virus no son organismos vivos, pero tienen un efecto dañino sobre el ser humano, un efecto destructor. Es decir, que los virus son algo como las bacterias malas, porque hay bacterias buenas. Las bacterias malas, los virus, los animalitos estos que nos atacan, ¿verdad? Las amebas y todos estos animales, hongos, todos estos animalitos son animalitos invisibles, microscópicos, los vemos, pero son malos, hacen un efecto dañino en nosotros. Pero yéndonos a Génesis capítulo 1, versículo 12, por mucha gente que puede estar queriendo culpar a Dios, o sea, no, aquí Dios es culpable de todo esto. A Dios nosotros no estamos para inculparlo, no estamos para decir, no, hermano, pero perdona a Dios, tranquilo, no cojas rabia con Dios. No estamos para eso realmente. Dios dijo, hágase la luz, y hizo el cielo y la tierra, y Él hace como quiere. Nosotros simplemente tenemos que o nos sujetamos a lo que Él dice, o definitivamente nosotros rechazamos lo que Él dice. No tenemos otra alternativa. Entonces, si tenemos en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1, verso 12, que Dios cuando hizo todas las cosas, las hizo buenas. Después que Él creó la hierba verde, los árboles, dice la Biblia en Génesis 1:12, y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios mismo quiso que se escribiera la palabra de Dios para que nosotros supiéramos, las generaciones futuras supiéramos que Dios hizo las cosas buenas, y que si nosotros nos encontrábamos en el futuro con una cosa mala, una creación dañada, una creación golpeada, entonces no podíamos tener respuesta a eso, sino solamente en la Biblia. La Biblia dice que cuando Dios hizo las cosas, las hizo buenas. También en Génesis 1:18 también lo confirma y dice, Dios hizo que apareciera la luz, y dice, y vio Dios que era bueno. Es decir, claro que es bueno ver la luz, es bueno, todo en tinieblas, horrible. Génesis 1:21 también dice, creó Dios los monstruos marinos y las aves y los peces, y dice al final del verso 21, y vio Dios que era bueno. O sea, Dios es el que dice que algo es bueno o malo, porque Él es bueno. Así que Dios, como es bueno, hizo cosas buenas inicialmente para el hombre. Hizo a Adán y Eva con un cuerpo buenísimo, no solamente bueno. Luego en Génesis 1:25 también repite otra vez Dios, después que hizo los animales de la tierra, dice, y vio Dios que era bueno otra vez. O sea, es una insistencia del Espíritu Santo en que nosotros sepamos que Él hizo las cosas en el principio y que pudo decir, esto es bueno. Y el último versículo, que es el 31, que les quiero leer, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y era, aquí no dice bueno, aquí dice, era bueno en gran manera. O sea, era excelente, era súper bueno, era algo espectacular.
vio Dios que era bueno en gran manera, así que usted puede deducir fácilmente ahí que las cosas que hizo Dios las hizo todas muy buenas, muy buenas. Pero cuando el hombre pecó, ahí comienza el asunto. Cuando el hombre pecó, la tierra comenzó a entrar en maldición. Porque Dios mismo trajo la maldición. O sea, es ridículo pensar que Dios dejó que el diablo se le metiera en el huerto del Edén, o dejó que el diablo trajera lo malo o lo que sea. No. Fue Dios mismo el que trajo la muerte. Y lo vamos a ver repetido en la historia bíblica. Dios mismo trajo la muerte porque Dios se lo dijo a Adán. Dios, si ustedes comen de ese árbol, morirán. Morirán en el momento que yo quiera, no en el momento que el diablo quiera. En el momento que yo quiera, ustedes morirán. En el momento que ustedes coman de ese fruto prohibido, ustedes morirán. Dios se lo dijo, clarísimo. Porque Dios trajo lo malo. Porque Dios, como es justo, Él le da cosas buenas a los buenos y cosas malas a los malos. Así de sencillo. Y yéndonos al final de la historia, vemos que va a haber un infierno eterno. ¿Quiénes van a estar en el infierno? Los malos. Los que permanecieron en la maldad, los que permanecieron en su pecado, los que permanecieron alejados de Dios. Entonces, Dios hizo un lugar malo, porque es malo estar en el infierno, es horrible estar en el infierno, es desesperante estar en el infierno, por la descripción que Jesús mismo nos da. Nadie describió el infierno como Jesús. Está definido más de 64 veces el infierno por el mismo Jesús, y es un lugar malo, a nadie le gusta estar allí. Cuando tú estás en un buen lugar, tú dices, oye, qué rico ese lugar. Es un parque que queda en las afueras de la ciudad, y ahí venden agua de coco, lo que sea, y tú dices, ok, es un lugar bueno, sí, muy bueno. Lo único malo es que las avispas llegan a las 6 de la tarde a picarte, por ejemplo. Entonces, sabemos diferenciar lo bueno de lo malo, pero no sabemos diferenciar lo que Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarnos porque Él es bueno. Lo malo es lo que nosotros hemos hecho, y en este momento no queremos sacar excusas y empezar a señalar a Dios. Las personas que ahora mismo van a comenzar a señalar a Dios están metiéndose en un problema peor, porque los culpables de todo este coronavirus somos nosotros. No es Dios el culpable. Dios lo trajo, pero Él no es el culpable. El culpable es el hombre que por su pecado hizo que Dios ejecutara justicia. Porque Dios es justo, y si Dios no ejecuta justicia, sería injusto. Es como un juez federal de cualquier país, en este caso Estados Unidos, que no haga justicia con un narcotraficante, o no haga justicia con un asesino o con un terrorista. Sería algo que la gente dice, pero me parece injusto. Lo bueno es que Dios es justo, y muchas veces un juez tiene que mandar a la cárcel a una persona porque Dios es justo, y el juez está haciendo algo justo al hacerlo. Entonces la Biblia sí nos acusa a nosotros. Pablo lo dice en Romanos 3, pero no queremos aceptarlo, no queremos leer la Biblia, queremos tirárnosla de que nosotros somos los chachos, y a nosotros, ¿por qué Dios hace eso con nosotros y tal? Un humanismo que se ha regado, un humanismo pecaminoso, un humanismo donde el hombre es el centro, el hombre es la persona más importante, el hombre es el poderoso, pero no, ningún hombre. Aquí el que ha fallado es el hombre. Aquí el que ha fallado es China, Estados Unidos, Colombia, Francia. Hemos fallado. El pecado ha sido de nosotros. Nosotros hemos pecado contra Dios, y todo esto ha venido. Quiero que no se quede en un discurso. Quiero que lo veamos en la Biblia, que sí, la Biblia estaba escrita hace mucho tiempo y lo decía muy claramente, pero la gente no lee la Biblia. El sacerdote católico no lee la Biblia, el pastor evangélico no lee la Biblia, se conforma a predicar un mensaje sacado de sus imaginaciones, lo que yo creo. Algunos dicen inclusive, yo creo que Dios debe perdonar a todos los que están en el infierno. Dios debería perdonar al diablo y a todos los que están en el infierno. De eso no se trata. No se trata de perdonarlos o no perdonarlos. Se trata de que ellos están en el infierno por una justicia de Dios. Están en el infierno porque ellos no quisieron arrepentirse. Es decir, ellos mismos decidieron no querer arrepentirse. No fue
que Dios los obligó a que no se arrepintieran, o no sea que Dios los olvidó, o no sea que Dios no les dio la oportunidad. No es nada de eso. Es que realmente ellos hicieron lo malo voluntariamente. Por eso Dios tiene un cielo y tiene un infierno, porque Dios es plenamente justo. Entonces, vamos a probar bíblicamente que sí es verdad que fue Dios el que mandó el virus. Y muchos dejarán de ser mis amigos, muchos dejarán de seguirme porque dirán, pero ¿cómo así? Escúchame hasta el final. Escúchame hasta el final, la Biblia ya lo había dicho. Es Dios el que trajo la muerte sobre Adán y Eva. Es Dios el que trajo 3 maldiciones. Usted coge un libro cristiano de doctrina, por ejemplo, tantos escritores que hay, y sabemos que en el huerto del Edén, inmediatamente el hombre pecó, Dios arrojó sobre la tierra 3 maldiciones básicas: pobreza, enfermedad y muerte. 3 básicas maldiciones. La muerte incluye el infierno, porque es muerte primera y muerte segunda. La pobreza, la enfermedad y la muerte primera y segunda. Entonces, la muerte primera es la muerte espiritual y la muerte física, y luego viene la muerte eterna, que es el lago de fuego y azufre. Así que, mis queridos amigos, fue Dios el que trajo esas maldiciones. Por eso la gente no entiende lo que está pasando. ¿Cómo Dios maldice? ¿Cómo que el Dios que tú me predicas, el Dios que bueno? A mí no me predique más de ese Dios. Alguno dice, no, a mí no me habla de ese Dios. Porque ese Dios permitió que mi tía se muriera. Ese Dios permitió que mi papá se muriera. Ese Dios permitió que vinieran las plagas. Ese Dios, ¿cómo es posible que Dios haga eso? Pero la palabra de Dios es muy clara. Si no leemos este pasaje, que es de lo más claro que hay en toda la Biblia, Deuteronomio capítulo 28, nunca vamos a entender lo que está pasando. Nunca vamos a entender lo que está pasando. En Deuteronomio 28, tú sabes que nosotros nos enseñaron los mandamientos desde niños, los 10 mandamientos y tal, bueno, los que vivimos, gracias a Dios, en América. Pero nos faltó algo. Nos contaron las historias a media. La historia de Noé no las contaron a media, simplemente que no hizo el arca y se salvó. Pero no nos dijeron de niño, por lo menos a mí, que Dios mandó el diluvio fue porque era una raza pecadora hasta la muerte. Cuando me enseñaron los 10 mandamientos, pero resulta que no me enseñaron que no había solo 10 mandamientos, que había cientos de mandamientos en la palabra de Dios. Cientos de mandamientos. Y tampoco nos enseñaron algo todavía más importante, que está en Deuteronomio 28. Es que si obedecíamos los mandamientos, seríamos bendecidos. Yo iba a misa siendo niño por obligación. Yo no iba a misa porque iba a ser bendecido, pero la Biblia sí promete. Al que es fiel a Dios, le promete bendecirlo. No podemos negar eso. Aunque estamos en contra de los pastores que predican la falsa prosperidad, eso no quiere decir que la prosperidad verdadera no exista, ni tampoco podemos decir que Dios no bendiga. Dios bendice, pero Dios también maldice. Entonces, ¿Dios a quién bendice? Deuteronomio 28 te dice a quién bendice y a quién maldice. La bendición de Dios o la maldición de Dios es absolutamente dependiente de lo que yo haga. Es decir, es condicionada a mi comportamiento. Las bendiciones vienen cuando yo oigo la palabra de Dios y la pongo por obra y la cumplo, atentamente escucho. Y cuando yo obedezco la palabra de Dios, soy bendecido. La Biblia lo dice en el 28, bendito en la casa, bendito en la calle, bendito en el campo, bendita tu canasta, bendito tu vientre, bendito en todo. Pero también en el Deuteronomio 28, a partir del 15 versículo, nos muestra las maldiciones de desobedecer. ¿Qué? ¿Desobedecer qué? Desobedecer este libro. Este libro no es un libro para Israel solamente. Muchos piensan que Deuteronomio 28 es para Israel nada más. Resulta que no.
Deuteronomio 28 es para todos los habitantes de la tierra. Es como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son para Israel. Los 10 mandamientos son para Israel y para todas las naciones, para los chinos también. Si usted se encuentra un chino, dígale, usted debe cumplir los mandamientos de Dios. No importa que Dios no haya llegado a tu casa o no te haya aparecido. Para eso Dios dejó a los evangelistas, los predicadores, para que le digan a la gente, obedezcan el mandamiento de Dios. Aquí está. No puedo obedecerlo si no lo conozco. Y si no lo conozco, tengo que saber cuál es el mandamiento para poder obedecer. Entonces, Dios maldice. El mismo Dios que es amor y que es bueno, Dios maldice. Y lo que tenemos aquí es una maldición que se llama coronavirus. Coronavirus es una maldición que está sobre la tierra en este momento. Es una maldición que Dios lanzó sobre el planeta. Punto. Fue Dios que lo lanzó porque es bíblico que Dios lo hizo, lo hará y lo está haciendo en este momento. Eso es así. No se puede engañar a la gente y decirle, como dicen algunos que yo he escuchado, líderes aparentemente cristianos, que dicen, esto no es producto de Dios, esto es producto de la naturaleza. Déjame decirte que no es producto de la naturaleza. Y lo vamos a leer. Dios es el que arroja la maldición cuando desobedecemos. Repito, Dios es el que maldice cuando desobedecemos la palabra de Dios. No importa si tú eres chino, colombiano, norteamericano, si tú desobedeces la palabra de Dios, tienes una maldición sobre ti. Si conoces la palabra de Dios y no la obedeces, el castigo o la maldición es mayor. Hay una maldición mayor para el que conoce la palabra de Dios y no la obedece. Y hay una maldición simple, por decirlo así, para aquel que no conoce la palabra de Dios y la desobedece. Por ejemplo, si alguien come animal inmundo, la Biblia dice que no coma animal inmundo. Todas las evidencias están que en Wuhan, donde comenzó el evento, la crisis, se originó, muchos médicos lo dicen, a través de un murciélago con una serpiente, y estos animales inmundos provocaron el virus. Lo que sí sabemos es que el virus fue de Wuhan. Allí comenzó el virus y se cree que comenzó en estos lugares donde se negocian y se venden estos animales inmundos. Sea lo que sea, es más que eso. Es que era una maldición que el mundo tenía pendiente. Quiero repetirlo de nuevo. Era una maldición de Dios que el mundo tenía pendiente, porque nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado de la palabra de Dios. Dios se mueve estadísticamente. Sodoma y Gomorra iba a ser destruida por Dios, pero Dios no la destruyó porque había un hombre ahí llamado Lot. Dios prefirió sacar a Lot y quemar la ciudad, porque Dios le dijo, aun si encuentro 5 justos en la ciudad, no la quemo. Lo mismo pasa hoy. Hay ciudades donde hay cristianos donde Dios no la quema. Pero eso no quiere decir que no le viene una maldición a la ciudad. Eso no quiere decir. No quiere decir. Sí quiere decir que si hay cristianos, Dios no destruye la ciudad completamente. Dios ha cumplido su palabra. No la destruye completamente, pero sí envía una maldición. Y las plagas son una maldición. Vamos a darnos cuenta en la Biblia, queridos amigos y hermanos, que las plagas que Dios envía son maldiciones. Maldiciones. Deuteronomio 28, desde el 15 hasta el 68, una cantidad de versículos. Del 1 al 15 son las bendiciones de la obediencia. Y del 15 al 68 son exactamente las maldiciones. O sea que son más largas las maldiciones que las bendiciones. Lamentable y dolorosamente. En Deuteronomio 28, 20, quiero leer unos cuantos versículos, solamente 5 versículos, donde a usted le va a quedar claro que fue Dios el que lo hizo. Fue Dios el que envió esto. Verso 20 dice, y el Señor enviará contra ti, a los que desobedecen la palabra de Dios, la maldición. Léalo usted conmigo. Dice, y el Señor. Otra Biblia dice, y Yahvé. Otra Biblia dice, y Jehová enviará contra ti, no a favor tuyo, no. Contra ti la maldición, porque todo lo que es malo es contra mí. Todo lo que es malo es contra ti. Lo bueno es para ti. Lo bueno te beneficia, lo malo te perjudica. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres manos e hicieras, hasta que seas destruido.
y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras. Acerca de la maldad de tus obras es que perecerás, por los cuales me habrás dejado. El pecado que a Dios le molesta es el pecado en general, pero dejar a Dios a Él le molesta cuando tú eres bruto o estúpido y tienes a Dios como Israel lo tuvo, y entonces dejaron a Dios para irse tras una estatua, una cosa completamente tonta. Eso fue lo que ellos hicieron. Pero eso no es solamente para Israel, es para Colombia, Estados Unidos y China. ¿Por qué? Primero, las bendiciones no son solo para Israel, porque hay gente que dice, no, las bendiciones son también para mí, pero las maldiciones no. Las bendiciones son para nosotros si obedecemos y las maldiciones son para nosotros si desobedecemos. Las bendiciones a nosotros nos vienen a través de que somos herederos a través de la fe por medio de Abraham. En Gálatas 3:14 lo dice muy claro. Yo les leo Gálatas 3:14, donde dice que somos beneficiados con la bendición de Abraham, todos los que somos gentiles, o todos los que son gentiles, ¿verdad? Todos los que son gentiles son beneficiados por las bendiciones a través de la fe en Cristo Jesús. Lógicamente, si tú quieres ser bendecido en esta dispensación, tienes que estar en Cristo Jesús. Hoy Dios bendice a los que estamos en Cristo Jesús, no más. Gálatas 3:14 dice así: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Es decir, que en Cristo Jesús la bendición de Abraham es tuya si eres un hijo de Dios. Y si no eres un hijo de Dios y desobedeces la palabra de Dios, por ende, viene maldición contra ti, tanto como contra Israel. Porque la Biblia lo dice en Romanos, dice tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo. Todo ser humano que hace lo malo le viene tribulación y angustia, tarde o temprano. Tribulación y angustia para todo el que hace lo malo. Al judío primeramente, pero también al gentil. Entonces, no es solamente Deuteronomio 28 la maldición es para Israel, no, Israel, no, es para todas las naciones. Cualquier nación y persona tendrá maldiciones si desobedece la palabra de Dios. Por eso hay que salir corriendo a predicar la palabra de Dios. Hay que salir corriendo a predicar la palabra de Dios. Hay que predicarla. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, corran, porque el que creyere será salvo. Y que no creyere será condenado. ¿Qué es el infierno? Repito, una maldición. La más grande de todas las maldiciones, el infierno. Repito, la más grande de todas las maldiciones de Dios es el infierno, porque el infierno no lo hizo el diablo. Quiero decírtelo, no, el infierno no lo hizo el diablo. El infierno tiene sus medidas. Es un lugar topográfico, tiene unas medidas, ahí está ese lugar, como Dios se lo reveló a Dante Alighieri, tuvo una revelación sobre el infierno, que había capas de dolor y que la capa última era la capa peor, donde más sufrimiento había. El infierno es la peor de todas las maldiciones. Y Jesús es la más grande de todas las bendiciones. Por eso en esta mañana te estamos ofreciendo que vengas a Jesús. En esta mañana te estamos ofreciendo que te acerques a Cristo. En esta mañana estamos diciendo, es la única manera de romper esta maldición. Cuando vienes a Jesús, aleluya. Mira en el verso 25, siguiendo con Deuteronomio 28. En el verso 25 dice, si desobedeces la palabra de Dios, el Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todo el reino de la tierra. Es decir, si tú o tu país desobedece la palabra de Dios y van a pelear contra otro país, va a perder, será derrotado, porque Dios no va a acompañar a un rebelde. Dios no puede defenderte si estás en el licor, en la droga, en el adulterio, no puede defenderte, porque Él bendice al obediente y maldice al desobediente, y eso es para todos nosotros fuertemente radical de parte de Dios. El verso 49, para que nos vamos formando una idea, ¿cómo es Dios? ¿Qué piensa Dios del pecado? El pecado es algo terrible, horrible. Hace 50 años un hombre de Dios tuvo una revelación, vio a Jesús colgando de la cruz,
Era una simple visión, Dios la usó para hablarle. Y desde la cruz Jesús lo miró y le dijo, hijo, usted nunca sabrá lo malo que es el pecado. Tal vez nunca sabremos lo malo que es el pecado. Pero cuando nosotros hacemos pecado, que nos parece tan sencillo, a Dios le parece terrible. Y la ira de Dios se instituye. La ira de Dios se construye. La ira de Dios se levanta contra todo aquel que hace pecado. Nosotros estamos en otra sintonía. Nosotros estamos en otro radio. Estamos en 1210 AM. Y Dios está en otra sintonía, porque nosotros no alcanzamos, el mundo en general me refiero, no alcanza a comprender lo que Dios piensa, porque no lee la Biblia. Si no lee la Biblia, si no lee la palabra, si no escucha la palabra por lo menos, si no sabe leer, Dios tiene predicadores para que prediquen en los diferentes idiomas del mundo. Y al conocer la palabra de Dios y la obedezco, viene sobre mí las bendiciones. No quiere decir que voy a ser rico ahora, pero sí voy a ser rico en la vida eterna. No quiere decir que voy a estar sano ahora y no me va a caer ninguna enfermedad, pero en la vida eterna sí voy a estar sano completamente y nunca más tendré enfermedad. Porque no habrá más maldición. Ahora batallamos contra la maldición, pero después nunca más batallaremos contra ninguna maldición al entrar a la máxima bendición que es el cielo. Verso 49, también hablando de Deuteronomio 28, hablando de que Dios trajo las plagas. Y Dios trajo esta plaga. Este coronavirus es una plaga. Esto no es nada nuevo que Dios envíe plaga. Repito de nuevo, esto no es nada nuevo que Dios envíe plaga. Repito, esto no es nada nuevo que Dios envíe plaga. Esto es otro movimiento de Dios. Ah, pero si es así no creo en Él. Problema tuyo. Problema tuyo. Pero es el momento de humillarte. Es el momento de decir, no tienes alternativa. Estás entre la espada literal y la pared. No estás entre más nada. Dios te está diciendo, si pecas, te maldigo. Punto. Si vienes a mí, te bendigo. Así de sencillo. El verso 49 de Deuteronomio 28 dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Eso hizo Dios con Israel. Trajo pueblos de otra parte para castigar a su pueblo por rebelde. Verso 58. Si no te cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, si no te cuidas de poner por obra, si no obedeces las palabras que están en este libro, entonces el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Te lo leo otra vez, ¿verdad? Deuteronomio 28, 58 y 59 dice que si yo desobedezco la palabra de Dios, que si soy rebelde al santo mandamiento que me fue dado, entonces Dios tomará una decisión. Dios toma las decisiones de acuerdo a nuestras decisiones. Dios está esperando, simplemente Él espera. Él sentado en su trono con tremenda paciencia y humildad, espera a ver qué hago yo. Ese es Dios. Dios está esperando. Eso es mentira que Dios manipula a la persona para que se arrepienta. Dios no manipula a nadie para que se arrepienta. Dios le dice que se arrepienta a través de un predicador, a través del Espíritu Santo. Pero la persona que se arrepiente es ella. Ella se arrepiente si quiere, no al que Dios manipula. Porque los calvinistas creen que nosotros somos payasos o robots. La palabra de Dios dice clarito en Deuteronomio 28, 59. Dice, entonces quiere decir que hay una frase anterior. La frase anterior es, en palabras más sencillas, si desobedeces el santo libro, por decirlo de otra manera, si desobedeces el santo mandamiento, si desobedeces lo que está escrito aquí, no se importa si eres chino, o si eres el presidente de Corea, o el presidente de África, o lo que sea, si eres desobediente de la palabra de Dios, Dios aumentará maravillosamente. Oye, yo no sé por qué Dios aquí usó esa palabra. Aumentará maravillosamente tus plagas. Perdónenme, yo no soy el que escribí esto. No fui quien lo escribió, porque me está diciendo allá el pastor amenazante, siempre con la misma cosa, predicando duro, pero si ni siquiera has entendido esto. ¿Qué quieres que te predique ahora de un Dios que está sentado allá y se le metió el diablo y repartió la plaga? O que te diga que la naturaleza hizo su daño y que Dios no metió la mano? Es mentira.
Es mentira. Dios maravillosamente aumentará tus plagas y las plagas de tu descendencia. El coronavirus es una plaga. Plagas grandes y permanentes. Y enfermedades malignas y duraderas. Una plaga grande y permanente. Me recuerdo de frases que dicen algunos científicos que hay virus que se vienen para quedarse. Hay virus que se quedan. Solo que si salimos de esta pandemia, hemos desarrollado una capacidad, unos anticuerpos para rechazar y quedamos como vacunados. Quedamos vacunados, todos aquellos que están siendo infectados, quedan vacunados si salen vivos de esta. También el verso 61 dice, asimismo, dice Dios. Y Dios, tú eres así, te entendemos. Tú eres justo, Señor. Y tienes razón cuando bendices al obediente y castigas al desobediente. Ya estoy entendiendo. Poco a poco ahí voy. Dice, asimismo, toda enfermedad y toda plaga, mira esto, que no está escrita en este libro, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. ¡Wow! Toda plaga que no está escrita en este libro, porque alguno me puede decir, no, pero el coronavirus, búscame el coronavirus, ¿para qué no sale? No, no sale. Marihuana tampoco sale. Cigarrillo tampoco sale. Hay enfermedades que no salen aquí, pero aquí dice, toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, porque aquí hay plagas escritas, la plaga de la langosta, la plaga de las ranas, la plaga de las tinieblas, úlceras en el ganado, cada plaga que Dios envió a los fariseos del faraón, son plagas que no fue la primera ni la última. Ni fue la primera plaga, ni fue la última. Pues cuando escuchamos la historia de las plagas en la película de Moisés, nos decían, ay, las plagas, nada más los egipcios, esto era lo malo, ya no más, ya no hay más malos en la tierra. Sí, claro que hay gente mala. Sigue habiendo. Plagas ha habido desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, enseguida entraron algunas plagas. Y a medida que el hombre ha seguido y continuado pecando, más plagas. Los egipcios pecaron, plagas sobre ellos. El mundo lleva varias plagas ya. Varios virus haciendo daño por el pecado del hombre. No es porque se equivocaron los médicos o se equivocaron los científicos, no es porque el pecado trajo eso. Dios en su misericordia da la salida. Dios le da la sabiduría a China. Y me suena que muchas personas cristianas en el mundo han estado orando. La iglesia en general está corrompida. Tanto iglesia católica como evangélica, en su mayoría están corrompidos tras el dinero, tras el adulterio, tras la fornicación y tras otras cosas. Pero todavía hay un remanente de cristianos que ha orado. ¿Y por qué lo sé yo? No porque yo he orado, no porque en nuestra iglesia hemos orado, no, sino porque el efecto de la sabiduría que Dios le dio a los chinos para derrotar esta enfermedad, y ya hay 80,000 de ellos completamente sanos del coronavirus, o sea, 80,000 que ya están vacunados contra el coronavirus, porque estuvieron con coronavirus, con exámenes de sangre y están libres, porque el examen de sangre mostró que el virus ya no está. ¡Aleluya! Dios en su misericordia le da sabiduría al pueblo que le puede dar sabiduría, al que tiene los artefactos necesarios y al que se ha modernizado científicamente, a ellos los usa si la iglesia ora. Porque la Biblia es clara, 2 Crónicas 7:14 dice, si se humillara en mi pueblo, Dios no va a esperar que el mundo se humille. El mundo que no es cristiano no se puede humillar, pero si el pueblo de Dios se humilla, y en este caso la iglesia evangélica, y quiero meter a muchos católicos aquí y pentecostales unidos y adventistas, porque hay gente de Dios en cada una de estas denominaciones, la hay. Yo sé que han doblado rodillas, yo sé que ha habido aún niños orando, Señor, por favor, y todo esto ha hecho que Dios se mueva y se haya frenado esta pandemia en algunas partes del mundo. Y damos gracias a Dios como Dios usó a los chinos que estaban preparados
estaban preparados económicamente, estaban invirtiendo en la salud, o sea, estaban preparados para una pandemia, estaban preparados hasta en la construyeron rápidamente el hospital, pero las otras naciones nos hemos quedado asombrados porque no estábamos invirtiendo en lo que deberíamos invertir. Hemos invertido en parques, en estadios, hemos invertido mucho dinero, pero no hemos invertido en hospitales, no hemos invertido en clínicas, no hemos invertido en equipos, no hemos invertido en los médicos, y Dios nos está llamando la atención. Ahora, hemos invertido más en juego, en recreación. No es que el juego y la recreación sea malo, pero ¿cómo va a invertir Colombia tanto dinero, o los otros países también, en recreación, y entonces dejamos la salud a la gente muriéndose de hambre? Eso es absurdo. No saben manejar un presupuesto que complazca a Dios. Como el gobierno maneja el presupuesto, también Dios envía maldición. Si hay ladrones en el gobierno, Dios maldice a esa nación. Te aseguro que China tiene muchas cosas brillantes y obedecen mandamientos de Dios aún sin saber. Obedecen mandamientos, trabajan por el otro, son humanitarios. Hasta ahora no he visto un esfuerzo tan grande como ese de enviar un avión a otro país para ayudarlo, cargado de elementos para ayudar a combatir este virus. Aleluya, gloria a Dios. Pero ha sido por la oración del pueblo, porque si mi pueblo se humilla y clama a mí, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. La iglesia tiene mucha culpa de esto que está ocurriendo, porque hay muchos cristianos en pecado, muchos evangelistas falsos, muchos profetas chimbo. Un profeta que se autollame profeta y mandan a hacer la tarjeta, profeta tal. Que te alabe el extraño, no tu propia boca. Que te alabe el extraño. Yo muchas veces he dicho a los productores de televisión, he dicho, no pongas Pastor Ricardo Sayegh, pon Ricardo Sayegh. A veces me han convencido, bueno, ponlo. Pero si tú estás tratando de sobresalir, de que te vean, de que tu orgullo haga que te autonombres a ti mismo un tipo de ministerio, ni que lo tengas, somos siervos inútiles. Ni que sea profeta debe llamarte profeta. Hazte una tarjeta que diga siervo humilde o ministro, algo más sencillo, pero no reverendo, PhD, graduado en teología, doctor en teología, PhD, basura. Aleluya. Entonces está claro en Deuteronomio 28 que las plagas las envía Dios. No las envía el diablo, las envía Dios. Fíjate que Dios le dio permiso a Job para que Satanás entrara en la casa de Job. Pero fue Dios el que envió. Ese plan era de Dios, no era un plan de Satanás. Satanás ni quería ir. Y Dios le dijo al diablo, diablo, ¿no has visto a mi siervo Job? Y el Satanás estaba como diciendo, pero ¿cómo voy a atacar a ese man si está rodeado? Entonces Dios le dice, pero ahora sí quiero que lo ataques. Si es Dios el que envió sobre Job eso. Dios permitió que Satanás atacara a un siervo suyo. Porque cuando Dios permite que Satanás ataque a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, es porque lo está pasando por el trapiche, por el molino, para sacar lo mejor de él. Pero cuando Dios envía maldición sobre los pueblos, lo ha hecho porque desobedecen la palabra de Dios. Es decir, el apóstol Pablo no era que estaba en pecado cuando él fue pasado en trapiche. Pablo, aunque no estuvo en pecado, más lento, vino sobre él una serie de maldiciones, naufragio, lo golpearon, lo azotaron, lo reventaron, lo escupieron, le sacaron sangre como a Jesús. Jesús cargó con la maldición en la cruz. Es una maldición ser escupido, es una maldición ser ensangrentado, es una maldición ser crucificado. Porque la Biblia dice, maldito todo el que es colgado de un madero. Es una humillación, es una maldición. Cristo cargó con esa maldición sin ser culpable, sin haber pecado, para que tú y yo, de chévere, de bacanería, de gratis, pudiéramos recibir la condonación de la deuda. El saldo en rojo quedó pagado por la sangre de Cristo. Aleluya. Entonces sí vemos nosotros
que Dios es el que envía la maldición, y una de esas maldiciones es una plaga. ¿Cómo Dios envía maldiciones? De muchas maneras. Por ejemplo, una plaga es una maldición. Un ejército enemigo que viene contra cierta nación es otra maldición. Una bomba es una maldición. Una enfermedad que venga, que no sea plaga, una enfermedad masiva es otra maldición. De hecho, la ancianidad es una maldición. Pero eso no quiere decir que Dios es malo. No, fuera malo si no enviara maldición. Quiero repetirlo de nuevo. Dios fuera malo si no enviara maldición contra el malo. Es que Dios envía la maldición contra el malo. Aleluya. Y sobre el bueno puede enviar maldiciones, pero con un propósito de que sea probado y levantado. Dios envió la maldición de la cruz sobre Jesús. Dios le dijo, ve a la cruz, mijito. Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta cruz. Y el Padre le dijo, no, ves. Ves a la cruz. Cárgame esa maldición. Y Dios trajo la maldición sobre el Hijo, pero no porque el Hijo la merecía, sino para que el Hijo nos salvara a nosotros. En el caso de ser cristianos, de pastores, de evangelistas, de hombres de Dios, de asistentes a la iglesia, de ovejas que son santas. Hay ovejas que son santas. Dios envía contra ellos una maldición, pero para probarlo. Le envió una enfermedad para probarlo, como Job. Dios envió una maldición sobre Job, claro que sí. Dios envió la maldición de soltar ese demonio contra Job para que enfermara a nuestro amigo Job. Dios permitió eso, y no solo permitió, lo mandó a hacerlo. Aleluya. ¿Para qué? Para pulir a Job, para bendecir a Job, para darle 7 veces más lo que Job tenía. Aleluya. Así que cuando Dios permite que la maldición venga sobre el mundo, ella cae sobre inconversos por desobedecer la palabra de Dios, algo justo, y cae sobre cristianos que estén obedeciendo la palabra de Dios para pulirlos, para levantarlos. Fíjate que porque Jesús fue a la cruz y no antes, fue que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El Padre exaltó a Jesús hasta lo sumo porque fue a la cruz del Calvario y obedeció todo lo que el Padre le mandó. El Padre le mandó predicara, que sanara enfermos, que echara fuera demonios, que muriera en la cruz y que resucitara, lo más fácil. Y que subiera al cielo, facilito. Lo otro era muy difícil, y lo más difícil la cruz. Con el propósito de exaltarlo. Inclusive el mismo Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Era un título que él mismo no tenía. Aunque era Dios, no tenía ese título. Una exaltación adicional, siendo Dios, aleluya. Porque si no hubiera venido Jesús, hubiera seguido siendo Dios a la derecha del Padre. Hubiera seguido siendo Dios. Daniel vio al anciano de días y al Hijo del Hombre a la derecha. Jesús no hubiera perdido su posición de estar a la derecha del Padre, aunque no hubiera venido. No hubiera venido, no, Señor, yo no voy. Manda un ángel, manda otro, yo no sé a quién vas a mandar, yo no voy. Si Jesús no hubiera venido, no hubieran decidido venir voluntariamente, seguiría siendo Jesús, pero hubiera perdido la oportunidad de tener una medalla más, un honor más. ¿Y qué honor? El honor. Es como los capitanes o los tenientes o los generales que tienen soles y tienen distinciones porque logran algo. Igual Jesús, aún siendo Dios. Si no lo entiende hoy, lo entenderá mañana. Pero Jesús fue exaltado a lo sumo, aleluya. El tema del coronavirus es una plaga de Dios sobre este planeta.
¿Que se originó en animales? Es posible que sí. ¿Se originó por otra cosa? Es posible que sí. No importa de dónde se originó. Solamente te digo que si Dios no hubiera querido, la frena. Si Dios no lo hubiera enviado, la frena. Dios hace como quiere. Dios hace como quiere. Y quiero que notes también conmigo en el libro de Jueces 3, 7, 15, porque te he hablado de Dios, que Dios es duro y que Dios envía maldiciones, claro, pero te voy a poner en claro la misericordia de Dios en medio de la maldición. La gran misericordia de Dios en medio de la maldición. Dios maldijo a Israel varias veces en el libro de Jueces. Tú sabes que cuando muere Josué, el pueblo queda disperso, no se levanta un líder como él, y el pueblo cae en desobediencia. Y en el verso de Jueces 3:7 dice la Biblia: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios. Una vez que Moisés y Josué mueren, aparece una generación que hace lo malo. Dice, hicieron lo malo y olvidaron al Señor. ¿Cuántos que me están viendo quizá ahora han olvidado al Señor y no quieren volver a Cristo? Olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a imágenes de acera. ¿Y qué pasó cuando eso pasó? Y la ira del Señor se encendió contra Israel. Jueces 3:8. Y la ira de Dios se encendió contra Israel. Cuando el hombre peca, cuando el hombre hace lo que le da la gana, cuando el hombre dice, no, yo hago lo que me dé mi gana, voy a ser homosexual, voy a ser drogadicto, voy a ser alcohólico, yo hago lo que me da la gana. Entonces la ira de Dios está contra él. Nos volvemos enemigos de Dios. Por eso es que Santiago dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Aleluya. En el verso 9, ahí mismito dice, después que Dios se encendió en ira, dice, y los vendió en manos del rey de Mesopotamia. Dios, cuando los vio así, se encendió en ira y los entregó en manos del ejército enemigo, como está escrito en Deuteronomio. Los entregó en manos del rey de Mesopotamia. O sea, los entregó en manos, escucha bien, al rey de Mesopotamia. Los debilitó a ellos y el rey de Mesopotamia los humilló y fueron esclavos por 8 años de ese rey. Pero en el verso 9 dice, cuando estaban subyugados bajo el rey de Mesopotamia, verso 9, entonces los hijos de Israel, ¿por qué tiene que ser que cuando estás en pruebas que vas a orar, cuando estás en dificultades es que vas a acordarte de Dios, cuando la gente está en esta crisis es que entonces se va a acordar de Dios? Algunos ni se acuerdan, pero muchos miles se están acordando de Dios. Y eso es lo que queremos, que la gente sepa que fue Dios y que Dios te está llamando a que vengas a Él y dejes la ignorancia y la apatía. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, misericordia. Dios primero se enciende en ira, los entrega para que pierdan con el rey de Mesopotamia, y luego viene Dios, y cuando ellos están clamando, otra vez se enternece, otra vez viene la misericordia, y ahí está el amor de Dios. Ellos merecían morir, pero Dios los perdona. Nosotros merecíamos morir, pero otro murió por mí. Aleluya. Clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un hombre llamado Otoniel. Y Otoniel derrotó al rey que los había subyugado. ¿Cómo se entiende eso? No fue que Otoniel, tú sabes, era el gran hombre, no, era Dios ayudando a la capacidad humana de Otoniel. Sin Dios, la capacidad humana de Otoniel no servía para nada. Sin Dios, la capacidad humana de los chinos no serviría para nada. Los chinos fracasarían en ese encuentro. Es más, si estas personas que ya están sanadas de coronavirus, otra vez empieza el pecado y otra vez la maldad y no hay contrición de espíritu, otra vez se enferman. Para Dios traer no solo enfermedad al mundo, sino pobreza. Y es lo que los economistas están diciendo, es el peligro que viene ahora. Que primero ha entrado la plaga, la enfermedad sobre toda la tierra de parte del Señor. Y después de eso, si esto dura mucho, nos viene pobreza. A todos. Las grandes empresas. Nadie
nadie se va a interesar en más nada, sino solo en la comida, solo en sobrevivir, solo en medio estar respirando. Y en Jueces 3:12, porque esa historia se repite muchas veces, quiero que lo note, se repite muchas veces y Dios se mueve igual. Siempre que el hombre era rebelde al mandamiento, siempre de la misma manera Dios le enviaba maldición, porque se encendía en ira. ¿Por qué Dios envía maldición? Porque se enciende en ira. Así como cuando Jesús entró al templo y estaban vendiendo, porque hay predicadores que solo venden su ministerio, lo venden. Tú sabes, ya no colocan los corderitos en el templo para vender palomas y hacer un negocio de todo eso, un negocio de algo sagrado, y Jesús se encendió en ira, sino que también hoy los predicadores modernos cobran por predicar, tienen la maldición sobre sus espaldas. Conciertos con boletas costosas, están ganándose la maldición de Dios. En el concierto de tal personaje, nada más pueden ir los que tienen dinero, vale 1 millón la platea, vale 500,000 el palco, vale no sé cuánto, y entonces el último precio es 200,000. Si no tiene 200,000 pesos, entonces una cantidad de gente pobre no puede ir al concierto porque Satanás los manipuló, porque el diablo los engañó, porque quisieron ser rebeldes. Porque el diablo es un instrumento de Dios. Él viene para engañarte a ver si tú caes. Y después que tú caes, Dios lo manda para que te ataque. Increíble. Pero así es. Si Dios no hubiera querido usar al diablo, lo tuviera amarrado hace rato allá abajo. Que la Biblia dice que lo va a amarrar. Pero lo tiene suelto. ¿Y lo tiene suelto por qué? Porque es su instrumento. El diablo es instrumento de Dios para castigar al que hace lo malo. El diablo es instrumento de Dios para probarnos a nosotros. Aleluya. Dice en Jueces 3:12, dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Wow. Murió Otoniel, el juez aquel, y otra vez los israelitas volvieron a hacer lo malo. Y el Señor fortaleció al rey de Moab. El Señor fortaleció al enemigo de Israel. Véalo usted, Jueces 3:12. Por cuanto habían hecho lo malo, se encendió en ira. Que Dios fortalece a tus enemigos. Dios se enciende en ira. Y entonces los hijos de Israel cayeron esclavos de los moabitas. 18 años. Pero los hijos de Israel, cuando estaban esclavos, otra vez la Biblia clamaron los hijos de Israel y el Señor levantó un libertador, a Og. También igual. Cuando Moisés fue igual, Dios levantó a Moisés porque el pueblo clamó, estamos esclavos, Dios, estamos esclavos, y Dios levantó al hijo de la hija de Faraón, a Moisés, para libertar al pueblo, porque el pueblo clamó. Dios se mueve cuando tú empiezas a obedecer la palabra de Dios. Y la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y la palabra dice, conviértete a mí y yo te bendeciré. Aleluya. Bendeciré tu pan y tus aguas. Entonces vemos ahí, queridos amigos, hermanos, pastores, sacerdotes de la Iglesia Católica, que sí, Dios envía las plagas. Ahora muchos me dirán, no, pero espérate, eso es el Antiguo Testamento. Ya vamos para el Nuevo Testamento. Tranquilo. Todas estas plagas vienen de parte de Dios. De hecho, esos animalitos, cucaracha, la mosca, el mosquito, que son desagradables, y una cantidad de bacterias que yo no entiendo, pero un bacteriólogo sabrá perfectamente la cantidad de bacterias malas que hay. Dios en su misericordia también nos inventó bacterias buenas. Hay bacterias buenas, nos dicen los científicos, pero las bacterias malas fueron creadas por Dios también. Eso no fue que se multiplicaron porque el hombre cogió este jabón y no sé qué, nada. Dios mismo la multiplicó. Dios fortalece a nuestros enemigos, como lo acabo de leer. Dios fortalece a nuestros enemigos. Dios ha fortalecido a los enemigos de Israel todos estos 2000 años. Israel ha sufrido.
porque Dios fortaleció a sus enemigos porque no obedecieron la palabra de Dios, no aceptaron a Cristo como Señor. Y por eso hubo lo que hubo en Alemania, que murieron 6 millones de judíos por la rebeldía del pueblo de Israel. Dios trajo maldición sobre ellos. Y ahora falta la última maldición, que es la gran tribulación donde los israelitas sufrirán. Los israelitas sufrirán. La Biblia dice, tiempo de angustia para Jacob. ¿Por qué? Por haber rechazado a Cristo, por haber negado a Cristo, por haber sido rebeldes. Perdieron el templo, no tienen donde adorar y todavía no se despiertan a leer la Biblia, a darse cuenta que Isaías 53, Salmo 22 y Daniel 7 y toda la Biblia profetiza que Jesús es el Hijo de Dios. Están tan embrutecidos nuestros queridos israelitas que no se dan cuenta que Jesús es el israelita que ellos esperaban. Y les viene una maldición ahora. Aleluya. En la gran tribulación. Alabado sea el nombre de Jesús. Es verdad. Cuando Dios se aira, es tremendo. Cuando Dios se enoja, es tremendo. Cuando Dios se enoja, envía maldición. Porque es justo. Quiero que lo veas así. No quiero que lo veas como un Dios malo, porque no es un Dios malo. Dios malo no es. Es un Dios bueno. Pero porque es bueno, Él envía la maldición sobre el malo. Aleluya. La maldición viene sobre el que hace lo malo. Es Dios que la envía. Y en el libro de Apocalipsis se nos cuenta de las plagas que otra vez vienen sobre la tierra. Otra vez vienen plagas. De hecho, estas plagas que estamos viendo, el H1N1, el SARS, el SIDA y esta que tenemos ahora, el coronavirus, son plagas de último tiempo. La venida del Señor está pronto. Son plagas pre-gran tribulación. Y luego vienen las plagas dentro de la gran tribulación. Y la Biblia dice que hay 7 copas de la ira de Dios por derramarse sobre el planeta. Sobre este planeta, sobre estas ciudades de hoy. Como Nueva York, que padece hoy una crisis tremenda. Cuando el 9/11, que los aviones aquellos reventaron las torres y cayeron las 2 torres, eso fue una maldición del Señor. Dios fortaleció a sus enemigos y la maldición llegó sobre los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque Estados Unidos de América ha sido el portaestandarte de la palabra de Dios, ha sido el país que más bendición ha tenido y más conocimiento de Dios ha tenido, pero se han ido al pecado. Es un país que lamentablemente mucha parte de la población es consumidora de cocaína, alcohol, mucha prostitución, homosexualismo y hasta satanismo. Y Nueva York es una ciudad de mucho pecado. Es la ciudad más afectada del mundo en este momento, donde más infectados hay. Y duele, pero es la ira de Dios. Las copas de la ira de Dios son 7 según la Biblia. Es algo neotestamentario, es algo que viene ahora, no es antes, que Dios no cambia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Jesucristo. Aleluya. Jesucristo no cambia. Así como Dios envió plagas desde el Edén, cuando Moisés, cuando los jueces, las enviará ahora también. Y las envió ahora el SARS y el H1. Y todo esto son plagas que Dios ha enviado. No que Dios ha permitido. No. No fue el diablo que la trajo. Fue Dios que la trajo a través de un demonio, puede ser a través del diablo, pero no es el diablo a quien se le atribuye, es Dios que le da permiso al diablo, porque Dios quiere castigar, porque Dios quiere maldecir. Aleluya.
más claro no canta un gallo. Yo sé que está claro. Pero muchos se rebelizarán. No puede ser, no puede ser. Pues sí, lee la Biblia. Claro, no puede ser desde el punto de vista tuyo, desde el punto de vista de tu literatura, desde el punto de vista de tu modernismo, pero desde el punto de vista de Dios sí. Porque Dios es bueno. Y porque es bueno y justo, debe castigar al malo. Eso es justicia. O tú has visto un juez que se deja comprar. Tú no puedes decir que es un juez justo. Tú sabes perfectamente lo que es la justicia. Un juez justo es alguien que hace justicia. Hay una persona que merece la cárcel. Qué dolor me da, pero merece la cárcel. Hay alguien que merece ser exonerado de la cárcel. Exonerado de la cárcel. Porque es justo. Y Dios es el ejemplo máximo de justicia. Como es justo, castiga al malvado. Aleluya. Castiga al que desobedece la palabra de Dios. Hay leyes terrenales que se pueden desobedecer y que no es pecado ante Dios. Por ejemplo, la ley de no someterse a casar a un homosexual. Los cristianos no nos sometemos a esas leyes que van contra la palabra de Dios. Nos sometemos a las leyes de la palabra de Dios. Esas son las que al desobedecerlas trae plaga. Por eso el dinero no alcanza para el mundo. Los países están padeciendo necesidad económica. No hay ningún país que pueda decir eliminé la pobreza. Si hubiera suficiente dinero, se eliminaría la pobreza. El hombre no ha podido eliminar la pobreza porque la pobreza va de la mano con el pecado. El pecado genera pobreza porque la pobreza es una maldición, la enfermedad es otra maldición y la muerte y la ancianidad es otra maldición y el infierno es la peor maldición. Aleluya. Así que en el libro de Apocalipsis están descritas las 7 copas de la ira de Dios. Y hay 7 ángeles que derraman la copa sobre la tierra. Y cuando el primer ángel, dice la Biblia, derrama una copa sobre la tierra, en la tierra hay terremotos, maldiciones, en una sola palabra, plagas. Tremendo. Porque, como decían nuestras abuelas, me está llenando la copa. Me está llenando el vaso. Tú sabes. Poco a poco tú con tu pecado, la humanidad poco a poco con el pecado ha ido llenando la copa. Ya Dios está hasta aquí. Y cuando la copa está llena, Dios derrama la copa de su ira contra la tierra. Dice, el primer ángel cogió la copa y derramó. El segundo ángel cogió la segunda copa y la derramó sobre la tierra. Para que el hombre sienta que lo que está haciendo es malo, porque nosotros somos duros de cabeza. Somos cerrados. Entendemos de todos los temas menos el tema espiritual. Entendemos de geografía, matemática, cálculo lineal, entendemos de política, pero no entendemos de lo espiritual que maneja todo lo demás. Aleluya. Así que las copas de la ira de Dios son juicios que vienen sobre los no cristianos. Porque esas copas de la ira no tocarán a los cristianos. Quiero repetirlo de nuevo. Las 7 copas de la ira de Dios no tocarán a ningún cristiano que esté sobre la tierra. Ningún cristiano que esté sobre la tierra, la copa lo tocará. Como en Egipto. En Egipto las plagas no tocaron a los israelitas. No tocaron al pueblo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora las plagas que vienen, o enfermedades, o circunstancias adversas, maldiciones que vienen por medio de las copas de la ira de Dios, no son para cristianos. La Biblia dice, a los que tengamos el sello de Dios, o a los que tengan el sello de Dios, que estén en ese momento vivos, los que tengan el sello de Dios sobre sus rostros, sobre sus frentes, no serán tocados por esas plagas. Aleluya. Y si alguna maldición que Dios envíe, como decía hace unos minutos, sobre un cristiano lo toca, es con el propósito de pulirlo, con el propósito de atravesarlo por una prueba, con el propósito de atravesarlo por una circunstancia que le dé más brillo, que le dé más luz. Porque tú sabes que cuando viene la persecución y el sufrimiento por causa de la palabra, muchos abandonan.
Porque no quieren sino bendición, 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 bendición. Y eso es mala costumbre. Cuando viene bendición sobre nosotros, ok. Pero cuando viene maldición sobre el cristiano es porque Dios está probando. Es porque Dios te está atravesando por una circunstancia mediante la cual te quiere pulir. Te quiere atravesar por el desierto. Los israelitas fueron atravesados por el desierto. El desierto no es bendición. Tú puedes transformar tu desierto en una bendición. Pero el desierto en sí mismo es una maldición. Tú sabes lo que es estar en el desierto y no tener agua. Y entonces la boca seca y diciéndole a Moisés que no hay agua y queriendo regresar a Egipto. No es fácil. Y es una maldición. La sed es una maldición. El desierto es una maldición. Aleluya. La menstruación es una maldición y es una maldición también los huracanes que estamos viendo tanto y los torbellinos y tú sabes, maldiciones que no están descritas en este libro vendrán contra nosotros si nosotros desobedecemos la palabra bendita de Dios. Este es el libro. Te digo repetí este también. Este es el libro. Este libro es para chinos. No es el budismo, no es el confucianismo, es el cristianismo. Este es el libro que dice la verdad y que nos saca de dudas. Cualquier otro libro que tú te leas te confunde. Cualquier otro libro que tú te leas no te da la luz. Te lees el Corán y te quedan huecos, te quedan vacíos. Te lees Das Kapital de Carlos Marx, tampoco vas a comprender bien conceptos absurdos. O te lees los libros de Sigmund Freud, me dice, oh, Sigmund Freud, nada, pura basura. Es la palabra de Dios. En este libro nos compone la mente, el alma y el corazón. Este libro nos limpia por dentro y por fuera. Este libro nos da las normas de higiene espiritual. Este libro nos da las normas para vivir mejor. La Biblia es un libro para bendecirte. Si obedeces la palabra de este libro, yo te bendeciré. Bendeciré tu pan y tus aguas. Aleluya. No tenemos que depender del pecado para ser felices. No tenemos que depender de los entretenimientos, los entertainments de este mundo. Hay mucho entretenimiento. Y quiero repetirlo ahora, el mundo ha gastado mucho dinero en entretenimiento. Los hombres más ricos del mundo son los basquetbolistas de Estados Unidos, los beisbolistas norteamericanos, y no es que tenga envidia de ellos, me gozo que tengan muchísimo dinero, me encanta. Los cantantes internacionales, latinos, mexicanos, los artistas de cine, televisión, tú sabes, oh, wow. Pero no estoy en contra del entretenimiento, no estoy en contra de hacer una buena cinta cinematográfica, jamás voy a estar en contra de La Pasión de Cristo, una película bendita que bendijo el mundo. Jamás voy a estar en contra de una cinta que sea educativa, que inspire, que nos enseñe. Jamás voy a estar en contra del arte, jamás voy a estar en contra del deporte, jamás. Pero no se puede invertir tanto en recreación como en medicina, como en salud, como en estabilidad de la gente. Aleluya, el gobierno debe invertir mucho más, y ya se dieron cuenta, debe invertir mucho más en avance humanitario. China invirtió más en humanitario que cualquier país. Y eso Dios lo recompensa. Porque invirtieron muchísimo dinero. Hospitales, clínicas, aparatos especiales, el estudio de las bacterias, de los virus. Aleluya. Los otros países, Italia, España, Francia y Colombia y todos estos países del mundo, hemos invertido en medicina, hemos invertido en ciencia, pero muy poco, hemos invertido más en deporte. Hemos construido grandes estadios, no estoy en contra de los grandes estadios, créanmelo, pero si hubiera muchísimo dinero, estaría muy bien hacerlo, pero cuando no hay muchísimo dinero, primero es la salud y la educación. Sobre todo la educación bíblica. En todo el mundo debería haber universidades bíblicas donde se enseñe la palabra de Dios y donde no se cobre por ser ministro.
Porque tú vas a un instituto bíblico, tienes que pagar no sé cuántos $1000 para graduarte. Eso no es de Dios. El estudio de la palabra de Dios debe ser gratuito. El gobierno debería invertir en el estudio de la palabra de Dios para cuidar el alma y en el estudio del cuerpo para cuidar el cuerpo. Aleluya. Porque a través de esto salimos de nuestra ignorancia. En el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta. Esta ley, quizás tú creas que esto se equivocó, esto nunca se equivoca. La ley del Señor, esta es la ley del Señor, es perfecta. Pablo dijo, no que yo esté sin ley, yo estoy bajo la ley de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Estamos bajo la ley de Cristo. Antes era la ley de Dios, ahora es la ley de Cristo, la ley moral, la ley de obedecer los preceptos divinos. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hemos gastado millones de dólares y de pesos en hacer sabio a una persona en la universidad, pero ni siquiera le enseñamos este libro. Ni siquiera les decimos que hay Dios, sino que les enseñamos que el hombre viene del mono y los hemos vuelto estúpidos. Los gobernantes que invierten para que haya misioneros y evangelistas y predicadores escasean. Y el mundo necesita gobernantes que amen la palabra de Dios, que inviertan en predicación del evangelio, no solamente en repartir Biblia, porque los leones han repartido Biblia y la gente tiene la Biblia, pero eso no sirve. La palabra de Dios dice, id y predicad el evangelio. Además hay mucha parte de la población que no sabe leer, y a ellos hay que predicarles el evangelio, porque Dios ha querido salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Quiero que tú lo veas hoy. Dios ha enviado la plaga porque está buscando un arrepentimiento tuyo y mío. No solo arrepentimiento de los del mundo, no, arrepentimiento de la iglesia. El pueblo de Dios que ha sido rebelde y se ha desviado tras trochas, ya no es el camino. Jesús no es el camino ahora. Ahora cogen trochas. Un evangelio facilista, un evangelio torcido. La iglesia debe arrepentirse, debe volver al altar, aleluya, a doblar rodillas y a llorar en la presencia de Dios, porque si el pueblo se humilla, Dios sana la tierra, Dios sana Colombia, Dios sana a los chinos, Dios sana a los norteamericanos. Una buena cosa que nos ha dejado el coronavirus es que veamos que se critica a los chinos, vemos que se critica a los norteamericanos, vemos que se critica a Italia y España. Yo estoy viendo el reporte de Italia, España, ¿cómo va Norteamérica? Dios nos está llamando al arrepentimiento. Quizás tú asistes a una iglesia cristiana, evangélica o católica, pero tú no haces honor a la palabra de Dios. Tú no haces el honor a obedecer lo que Dios ha ordenado. Eres un religioso. Llegas a la iglesia unos cuantos minutos, te cansas rápido, te vas a tu casa y no quieres arrepentirte. No quiere buscar el rostro de Dios. Esto es un llamado no solo a la iglesia, primero la iglesia, también es un llamado a Israel que busque a Jesús. También es un llamado a los no cristianos para que vengan a buscar a Jesús, vengan a buscar a Dios. Cristo murió por ti, Cristo pagó un precio por ti, Cristo pagó en la cruz del Calvario un precio por ti, para salvarte, para darte un camino, no una trocha, donde tú puedas caminar. La puerta se estrecha, pero es un camino seguro. Habrá calzada y caminos, aleluya.
por torpe que sea, no te extraviarás si caminas por ese camino de santidad. Ven a Cristo, pastor, ven a Cristo, sacerdote católico, ven a Cristo, borracho, ven a Cristo, mujer adúltera, ven a Cristo. Vayamos a Cristo, vamos a buscar el rostro de Dios con todo nuestro corazón. Ha sido una bendición estar contigo. Dios envía las plagas para ayudarnos a darnos cuenta de nuestro error. La Biblia dice claramente, el que ama a su hijo lo corrige desde temprano. Y también dice, el que detiene el castigo sobre su hijo desobediente lo aborrece. Te lo repito de nuevo para terminar ya. El que detiene el castigo sobre su hijo desobediente lo aborrece. Ahora, toma ese versículo de Salomón y aplícaselo a Dios. Si tú, Dios, detienes el castigo sobre el hijo rebelde, si tú detienes el castigo sobre el idólatra, entonces tú nos aborreces. Dios nos aborrecería si no nos enviara estas plagas, porque nos está haciendo reaccionar. Dios te llama, Dios te está buscando, Él anda buscándote, aleluya, desde hace rato. Tú eres un escogido de Dios, no importa quién tú seas, tú eres un escogido de Dios. Aleluya. Gracias por estar en sintonía, por compartir este link. Este programa puedes seguirlo replicando, hay muchas personas que no lo vieron. Yo quiero que lo veas, lo compartas, lo repliques a través de las redes. Es un milagro tener las redes en este difícil momento de encierro y todo el mundo está enclaustrado. Ha sido tan útil las redes sociales que Dios nos regaló a través de los científicos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima.